Bienvenidos a Round One de Manzanas Enfrentadas. Y hoy debatimos: ¿qué cliente de podcast utilizamos? Round one. Empieza el combate con esos clientes de podcast que a ver si coincidimos o no en este mero veraniego en el que está incluso hasta Treki23 después de sus idas y venidas, que he ido a ver a David y lo hemos visto pasándoselo de maravilla. Así que en ese viaje, Iván, seguramente que has podido escuchar algún podcast. ¿Qué clientes con el que lo haces o no has estado escuchando nada? Ya no te escuchas podcast. Pues he escuchado un podcast con mi... Menos el nuestro. Parece, yo no sé si habéis oído. Te está pertordeando un poquillo, ¿eh? Sí, algo yo no te he oído personalmente. Mira, revísate el audio, a ver si lo tienes bien, Iván, por favor. Está perfecto. ¿Todo bien? Decía más de conexión. Pues ahí sí que no puedo Algo mucho. pasa. Vale. Repite, Iván, yo no te he oído nada. Repite. ¿Me escucháis? Hola. Sí. Bien. Pues nada, que el vuestro le tengo a medias en YouTube con el Vale. amigo Julio. Y el otro he escuchado alguno en el coche a través de la aplicación de cabecera que tengo para esto, ya que el coche pues no tiene opción de podcast. Es verdad. Spotify. Así que nada, pues mi aplicación favorita desde hace años se llama Pocket Cast. Y además lo tienes de forma vitalicia. Tú eres uno de los aventajados que a la hora de comprarlo lo tienes para siempre. Sí, porque yo compré la versión web también en su momento, que nos daban para siempre, y luego cuando salió el otro hubo polémica, cuando dijeron de pago por suscripción. Y es que la web para siempre, y dice, venga, callaros pesados, para siempre todo y listo. Venga, tengo una pregunta más, Iván. ¿Utilizas ese cliente por algo en especial en su momento? Incluso te mantienes porque sigue teniendo aquello especial que te gusta. ¿Qué es lo que te gusta de Pocket Cast? Primero, multiplataforma. Segundo, permite migrar, ¿vale? O gestionar las suscripciones entre diferentes dispositivos. ¿Vale? Que es algo que ahora es nada normal, pero en su momento no era tan normal. Acordaros que era muy normal tener en el iPad un cliente y en el iPod otro, o en el iPhone otro, y tenías que estar añadiendo los dos y no sincronizaban las listas y nada. Entonces, todo eso lo tiene. Luego tiene de las mejores aplicaciones para el Apple Watch, que es completamente independiente, además, cuando pagas la suscripción. Pues para mí es vital. O sea, yo salgo a correr, salgo a andar, solo con los auriculares, me pongo los podcasts y por el LTE, el Apple Watch, me lo lleva directamente. No tienes que estar volcando los podcasts de un sitio a otro. Entonces, bueno. Perfecto. Entonces, si serías un hombre totalmente realizado si tu Tesla tuviera la aplicación. Si no, ya te falta eso. Sí, si mi Tesla tuviera la aplicación de Pocket Cast, sería mucho más feliz, efectivamente. De acuerdo. Tú pagaste en su momento una cantidad, los demás tenemos que pagar. Vamos con José Luis Velazco, que también está hoy en este pedazo de mero, porque él también utiliza la misma aplicación, si no recuerdo mal. Sí, yo la verdad es que he pasado por todas, porque al ser un producto que consumo tanto, pues siempre me ha interesado conseguir la mejor aplicación, la que más se adapta a mí. Y en este caso yo he pasado por todas, he probado Apple Podcast, que por supuesto pues está integrada con todos los dispositivos y tal, pero para mí la gestión que hace no es muy buena. Es decir, partiendo de la base de que te avisa tarde de la publicación de los podcasts, ya que no es una notificación push la que te manda, sino que me parece cada hora o cada 2 horas o algo así, hace un barrido y un refresco y te dice la que hay. Ya partiendo por ahí no me gusta. Y luego después la gestión de listas, cosa casi inexistente que tiene, pues me parece muy pobre para ser la aplicación de cabecera de podcast de los productos de Apple, que además fue una de las principales compañías que apostaron por los podcasts en su inicio. Y entonces, pues yo he pasado por Overcast también, que sería a lo mejor la segunda aplicación que recomendaría. He pasado por Castro, que también es otra aplicación de podcast muy conocida y con una interfaz que es preciosa, la verdad. Pero me he quedado con Pocket Cast, además de todo lo que ha dicho Treki. Tiene CarPlay, es multiplataforma. En este caso yo tengo una suscripción que es anual,
que precisamente todo este podcast que estamos haciendo del Mero pues ha venido un poco porque mucha gente pregunta en el grupo de qué aplicación es la que usamos y todo eso, y Pocket Cash es una de las aplicaciones que está subiendo de precio constantemente. Desde que la compró otra empresa y tal, que ya no es la misma de la de los orígenes, pues está subiendo de precio constantemente, y me parece que los últimos datos decían que para el año que viene iba a subir el precio a 45 euros por año, lo cual me parece una barbaridad. Ahora Yo mismo también creo que considero. está en 10, 12 o algo así, o una cosa así. Yo lo tengo por 10 euros de momento. Muy bien. Y sobre todo lo que me gusta de la aplicación es sobre todo la gestión de listas, es decir, la configuración de listas que puedo hacer para dividir podcast y escucharlo en el orden que yo quiero, pues es impresionante. Es decir, lo puede hacer por podcast de mayor duración, de menor duración, con características especiales, puedes dividirlo en 18.000 listas, puedes configurar que las notificaciones te aparezcan nada más que de los podcasts de una de las listas en concreto. En fin, me parece muy configurable a nivel de gestión de lista, y sobre todo para personas a lo mejor como nosotros que consumimos muchos podcasts y nada más que escucháramos 2 o 3, pues estaría casi que nos valdría con cualquiera, pero a mí la gestión de listas que hace Pocket Cast me parece de momento insuperable. Y si tuviera que hacer un ranking, pues pondría primero Pocket Cast en este caso, después Overcast también, que es una aplicación que se actualiza constantemente y también tiene soporte para CarPlay, para Apple Watch también y todo eso. Y después pondría Castro porque la verdad es que la interfaz es muy bonita y se actualiza también. Pero si tuviera que decir una, pues yo de momento voy con Pocket Cash y pagando la suscripción anual. Muy bien, pues muy completa y también muy en la andadura de todas las aplicaciones en el mundo del podcast. Es muy bueno que las hayas probado para que se enriquezca este Mero, y que parece que tenemos de momento un ganador que coincide en Pocket Cash, aunque Treki es un alumno aventajado pagando una cuenta vitalicia, y José, pues de momento tiene esa tesitura de pagar de momento entre 10 y 12 euros al año. ¿Es así? Ahora mismo, de momento, el último pago que he hecho ha sido de 10 euros. Y me De 10. parece que lo iban a subir a, no sé si a 12 o una cosa así, pero vamos, habían anunciado recientemente que a partir de no sé qué fecha, lo voy a buscar Pero mientras un que habláis cambio el en resto, precio. iba a haber un cambio drástico, iba a pasar a 45 eurazos por año, lo cual ya Hostia, me eso ya. parece excesivo. El que siga el grupo de manzanas enfrentadas, ahí diremos esas actualizaciones y nos quejaremos en masa con esa aplicación. El que la tenga sobre todo, y si es que la usas ahora, pues te puedes aventajar de tener un precio un poquito más bajo. En nuestro propio podcast, David, Apple Podcast reina con un 51%. Pocket Cast tiene el 15%. Overcast tiene el 10%. Podcast Addict tiene un 7%. Y otros tienen un 16%. Tú estás dentro de alguno de ellos, supongo. ¿Y cuál es el tuyo y por qué, David? A mí me pasó algo parecido a lo que os ha pasado a vosotros o lo que está comentando José. Yo tuve un periplo por la aplicación de Apple. No me daba lo que yo quería. En cuanto tú tocas los podcasts, digamos, de pasada, en cuanto a una distracción, en cuanto tú buscas en la aplicación qué distraerte, no al revés. No buscas en la aplicación ya tu distracción, me explico. Si tú entras en podcast y buscas algo con lo que distraerte, es tu herramienta. El problema está cuando tú ya buscas algo más. Buscas el podcast de no sé quién, el podcast de no sé cuánto, el que está en iVoox, el que está en Spotify, el que está... Ahí viene un poquito el caos. Entonces ahí me pasó hace ya tiempo y probé de todo. Probé hasta la aplicación de Google propia para podcast, que no es nada mala. Probé, estuve y luego me fui haciendo una lista reducida y me quedé con Overcast, Pocket Cast y por supuesto la de Apple. La de Apple va de cabecera, ¿no? Y últimamente me quedé en Pocket Cast, incluso pagué la suscripción. Pero el tema yo lo he venido comentando en el grupo. Hay algo que me enfada y es, por ejemplo, que José pagara 10 euros y yo estoy pagando 15. Son cosas cuando somos prácticamente a la par de dado de alta, ¿no? Entonces, sí que no es dinero, pero incluso 45 si tú de verdad lo usas, yo lo que pasa es que me ha dado un parraque y ahora me he dado de baja, pero probablemente me vuelva a dar de alta, ¿no? Me he dado de baja porque con CarPlay me vuelve loco.
yo no hago más que empeñarme en configuración y en todo, que yo quiero que me lo dé por orden de aparición, por novedades, y hace el orden que a él le dé la gana. Y en CarPlay me vuelve loco. Entonces en el coche, que no es el momento para yo organizarme, y acabo en Apple Podcast del cabreo, ¿no? Pero volveré. Y volviendo a lo del precio, sí que es verdad lo que dice José, 45 es una pasta, sí que lo es. Pero todo depende. Si algo no lo usas, 1 € es muy caro. Pero si algo lo usas mucho, 1.599 como un iPhone, ya no te parece tan caro, porque es tu herramienta de diario. Entonces, depende de lo que lo vayas a usar. Si tu uso es como te digo, si tú buscas dentro de Apple Podcast tu distracción, esa es tu aplicación. Pero si quieres algo más, es que yo escucho un 80-20 podcast música. Yo pongo muchísimo podcast nuestro, de todos los demás, de todos nuestros amigos, continuamente. Entonces, a mí no me es dinero. 1 € al mes me parece. Ya 40, pero sí que es verdad que lleva una escalada de que cada 6, 10 meses viene un incremento, viene un incremento, viene un incremento. Llegará al punto que la gente se cabree. Es lo que hemos comentado alguna vez en el grupo. Cada empresa intenta cobrarnos lo máximo hasta que nos cabreemos, ¿no? Y eso es lo que está esta empresa. Creo que lo que está buscando es el tope, ¿no? Yo me volveré a dar de alta 15 € al año, no me parece dinero, 1,20 €, 1 € poco para lo que lo uso. Pero ya te digo yo que cuando me cobren 40, mm, mm, si saben contar, que no cuenten conmigo. Claro, es muy difícil de sostener 40 € a no ser que, como bien estabas diciendo, te guste tanto la aplicación y la disfrutes durante tantas horas que quizá sea tu aplicación, como puede ser la de Mac Trompa, que no sabemos si está invirtiendo en un cliente en el cual le esté costando dinero o no. Y ahora todos que sepáis que os voy a preguntar por un podcast que no sea Manzanas Enfrentadas para que nos lo podáis decir, para que aquella gente que quiera inaugurar su aplicación o simplemente disfrutar de aquel podcast, que nos lo diga directamente. Mac Trompa, es tu turno, maestro. Yo soy de la costumbre que si algo puede ser gratis, pues ¿para qué voy a utilizar algo de pago a no ser que realmente lo necesite? Bien. Y a día de hoy yo utilizo Apple Podcast. El consumo que yo tengo no es excesivo, no escucho 30 podcasts a la semana, ojalá tuviera el tiempo para hacerlo. Ujú. Mi lista se gestiona con 10, 12 podcasts máximo, pero todo básicamente porque no me da tiempo de hacer nada más. Es más, acostumbro a escuchar podcasts chiquititos, como por ejemplo el Mero, ¿no? Que nos gusta mucho hacerlo por eso, porque es cortito y es muy fácil de digerir y lo escuchas en una ida y venida al trabajo o cualquier cosa. Y a mí, pues sí que es verdad que entiendo que hay limitaciones de sincronía, de listas, que si no te notifica, es que si no tengo uno, tengo el otro, y si no, ya escucharé después el que no me ha notificado porque me lo ha notificado tarde. Entonces, realmente soy muy conformista aquí, sí que lo reconozco. Ha pasado por el privado, José Luis, lo de la subida de cuota, me parece excesivo, a pesar de que escuchas podcast durante mucho tiempo, a no ser que realmente, insisto, a vosotros ese agregado que no tiene el podcast de Apple os sirva de algo o de mucho, pero yo ahora mismo con podcast estoy más que feliz. Cuánto me alegro. ¿Y algún podcast que puedas recomendar, Mac Trompa? Sí, bueno, podría recomendar muchos. El primero, El Rincón de Josete, ¿verdad? Bueno, que, ese que también nos vale. tiene enamorados a todos. Pero intentando salir de la tecnología para no haber favoritismos entre unos y otros, me gusta mucho, no, muchísimo, dos podcasts. Uno que se llama Podcasters al Desnudo, que son 3 personas que se dedican a hacer una entrevista a un podcaster y lo desubican de su zona de confort y me encanta. Y otro que se llama Nakatomi Radio, que analizan, desgranan plano a plano las películas de las que hablan y es muy, muy bueno. Y es todo lo contrario a lo que suelo escuchar. Son podcasts de 2 horas, de 3 horas, pero me lo divido muchas veces, ¿no? Y la Bueno, verdad que
Muy buenas recomendaciones y tiene muy buena pinta, pero los demás, con que me digáis uno, vale. No era tampoco aquí que nos cuentes 500 podcasts para... Bueno, no pasa nada. Pero bueno, Vale, vale. Tacha a los perros. Priscila Orellana se ha incorporado, está la familia completa de manzanas enfrentadas en su mero 41 y ella también escucha muchos podcasts que me consta. Y además, no solamente me consta eso, sino que los hace también como manzanas enfrentadas. Así que, Estás tardando mucho de aquí ahora. gracias. No sabía, intento corregir. Priscila, es tu turno. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, yo utilizo Pocket Cast. Dejé de usar Apple Podcast ya hace un tiempito porque justamente en Pocket Cast me facilita la cuestión de la búsqueda de podcast. Y bueno, me gusta mucho la aplicación, aunque si hay algo que tengo que criticar, no sé si a ustedes les pasa con otras aplicaciones, pero me drena la batería del celular demasiado. Únicamente en cuestión de podcast. En música no tengo ningún problema, en YouTube tampoco, pero solamente es en cuestión de podcast terrible, me drena mucho la batería. Siempre tengo que estar con mi cargador al lado. Eso por ese lado, ¿no? Obviamente. ¿Tienes Pris la descarga de podcast activada? ¿O la haces en streaming? Justamente, o sea, los descargo para luego escucharlos offline, pero no los escucho en tiempo real. O sea, no los utilizo usando datos. O sea, los descargo y de ahí los escucho. Pero no, fatal, me va fatal. Entonces, justamente estaba buscando otras alternativas para poder aguantar un poco más la cuestión de batería, porque es terrible. O sea, y ya me he dado cuenta que es definitivamente por esta aplicación. Y escucho podcast todo el día, todos los días, de lunes a domingo, haciendo todo. O sea, siempre escucho podcast. Es raro para mí no tener audífonos y estar utilizando podcast. Utilizo la versión gratuita, me va bastante bien. El único problema que tengo es por la cuestión de la batería. Pero de ahí por el resto me va bastante bien. Y con respecto a podcast, pues bueno, aquí momento spam, momento comercial del día. Bueno, el podcast que recomiendo a todo el mundo que escuche es @sofadoble, que es el podcast en el que estoy participando y que estoy haciendo con mucho cariño, que habla sobre tecnología y humanidad. Entonces los invito a todos a que escuchen y básicamente eso, chicos. Qué gusto estar aquí. Muchas gracias, Pris. Muchas gracias. Es que Uno- conexión. voy a comentar los podcasts que yo no lo he comentado. Aparte Yo tampoco. aparte del de, como bien ha dicho Mac, el de Josete, porque ahora llevo unos días hablando con él y tramando y me estoy enganchando a sus podcasts, sobre todo la manera diferente que tiene el tío de ver la vida y de verlo todo, y me gusta mucho. Y luego, si me decís fuera de algo de tecnología, me gusta mucho el de Mar Vidal, uno de economía. Y sobre todo porque yo, por ejemplo, no sé cómo decía antes Albert, yo es raro que escuche un podcast de más de una hora. Tiene que ser alguno al que estoy enganchado. En su momento estuve enganchado al de Julio, que es para no tener vida. Algunos de 4 horas, algunos de... ¿Sabes? Que son interesantes. Eso eran los mini, eso eran los mini. Saca 4 horas al día, ¿no? Ese era súper interesante. Eso sí, pero lo normal, a mí me encantan los podcasts, que yo creo que es la gracia, por ejemplo, de este mero, en versión compacta. Podcast de, por ejemplo, de este hombre, también Vidal, también tiene algunos de 10-15 minutos. Por ejemplo, el de Tejedor. Todos así que son cosas compactas, que son 10 minutitos, pin, 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 pin. Esas píldoras que las puedes escuchar en un semáforo, en un ir, en un tal. Me gustan, me gustan. Qué bueno, pues sí, aprovecha, José Luis, que a ti te faltaron también la recomendación de algún podcast que te Venga. guste, que se repita, por favor. Venga, pues como estamos diciendo en principio podcast de no tecnología, yo voy a recomendar un podcast de música que se llama Rock and Metal Podcast, ¿vale? Para los que les guste ese tipo de música, pues bueno. Música clásica. Es música, está en Apple Music Classical también, la mayoría de las canciones, efectivamente, y no, bueno, ya sabemos todo de qué es un poco de música un poquito más movidita y metalera. Y eso, y sobre todo, pues ahora está un poquito más cogiendo y lo hace un poquito más salteado y tal.
pero bueno, pero sí que va sacando de vez en cuando, y ahí es donde recomienda, te pone los temas completos salteados de las nuevas bandas que van sacando discos, y la verdad es que a mí me gusta bastante, ¿vale? Rock and Metal, José Luis. Rock and Metal Podcast, sí, se llama así. Muy bien, vamos a intentar recopilarlos todos en las notas del programa para que no se escape ninguno, todos menos que la lista eterna de Macrompa. Veremos a ver si la supera el señor Treki23 con su podcast favorito. Ya hemos dicho que si de tecnología o no, pero si te gusta la tecnología Treki también puedes decirlo. Darit, se te escucha fatal, tío. Estás petardeando totalmente. Eres un petardo. Luego la magia de la edición obrará. Qué putada, tío. No sé lo que es, lo siento. Quédate tranquilo, hermano, porque no es algún tipo de problema de la aplicación, porque a todos nos ha pasado, nos ha ido rotando. No entiendo si es algún seteo de la cancelación de eco, de la nueva cancelación de ruido, no sé qué es lo que hay, pero hay algún seteo que elige al azar a uno y a ese lo crucifica. Vamos a ver si conseguimos. Quédate tranquilo que luego la magia de la edición quitará eso. Bien. Veremos tu magia, David. Bueno, pues yo básicamente escucho tecnología y de postre tecnología, así que voy a poner el único que escucho que no es de tecnología y es de BBC 6 Minutes English. Si queréis aprender inglés, está bastante chulo, es uno que no recuerdo mal, que quincenal incluso. Pero como has dicho, título, no lo oyes mucho, ¿no? Se escucha, no se habla, se escucha. 6 Minutes English, chaval. Yo he entendido no sé qué del sexo. Sex minute o no sé qué. Sexo en 6 minutos o algo así, no sé. Sexo en 6 minutos no. Intentar llegar a 6 minutos en el sexo, entendido yo. Bueno, me he perdido todo, así que este mero lo voy a tener que oír de principio a fin. He salido y vuelto a entrar por si puedes resolverse algo relacionado con el audio, pero es que no he oído nada de Treki. No he oído absolutamente nada, así que bueno, ese spoiler ya le veré yo, no me lo hagáis. Espero que lo repita con el podcast que yo tengo, y la plataforma en la que yo uso es ni más ni menos que Podcast de Apple. Lo que pasa es que reconozco que hay aplicaciones mejores y que una de las que yo he utilizado era Overcast. Que Overcast me ha gustado mucho. Lo que ocurre es que pues no he llegado a pagar la cuota para quitar la publicidad, en la cual me he visto que es una aplicación interesante y que me quedaría con ella en el caso de que, por ejemplo, podcast me aburriera, no pudiera o directamente la tuviera que dejar por lo que fuera. Podcast es multiplataforma. Yo lo puedo poner en cualquier producto de Apple, el ecosistema funciona. Entonces, cuando me decide Pocket Cast, una de sus fuertes es que es multiplataforma, en el caso de podcast también lo es. ¿O es que es mejor Pocket Cast en ese aspecto? Los que uséis Pocket Cast, si me podéis... Hombre, Pocket Cast también está en Android también, si quieres. Vale. Si lo quisieras o lo que sea, o sea, también lo tienes ahí en Android y me parece que en Windows también está. Ajá, bueno, ahí sí, en el caso de que, claro, antes con iTunes podías escuchar en Windows, por ejemplo, podcast, incluso no sé si en la página web de Apple también, en ese caso también sería multiplataforma en otros navegadores, pero bueno, más allá de eso, Podcast es la que ahora se ha renovado con iOS 17, lo lleva haciendo año tras año, no son renovaciones muy grandes, de hecho ahora son estéticamente y son de scroll lateral, de tal manera que sí, hay un pequeño rediseño en la aplicación, hay un ranking que nosotros vamos viendo cómo va, y bueno, imagino que el resto también, cómo van tus podcasts que escuchas, de tu biblioteca, demás. O sea, yo la verdad es que me manejo bastante bien esa aplicación y me gusta. Y como dice Mac Trompa, si estoy contento con esa, ¿por qué voy a cambiar a otra y encima va a ser de pago? En el caso de que me ofrezcan más cosas y me guste, pues la cambiaría, pero de momento no veo mucho más que cuando cambié a Overcast. El 51%, como he dicho anteriormente, nos consume a nosotros dentro de la aplicación podcast, cosa que muy mal no debe de ir.
y que en el caso de que ya que ese 50% de que escucha manzanas enfrentadas y es temero, pues le pedimos si tiene 5 segundos que nos ponga una reseña buena, mala o regular para que pues quede constancia del trabajo que hacemos y sí que nos pueda hacer ese favor de poner esa reseña. Críticas constructivas siempre. El podcast que yo recomiendo, Back to the Game, pasado, presente y futuro de los videojuegos, para el que no lo conozca. Así que nada, yo creo que lo tenemos. Disculpad el audio y espero que disfrutéis de este mero los que estéis en el Grupo Prime recién salido del horno, y el que no, el miércoles a las 8 de la mañana también lo va a tener. Así que todos contentos. Lo tenemos. Lo tenemos. Muchas gracias, chicos. Muy bien. Chao, chao. Abrazos. Chau, chau. O Chao. Shoryuken!